Hola, muy buenos días. El día de hoy es martes 12 de mayo y vamos a dar inicio a nuestra clase de español con un tema muy bonito. Es muy interesante. El tema es la entrevista, sus características y estructura. Aquí tenemos nosotros nuestro tema escrito. Es, como menciono, la entrevista, la función que tiene la entrevista, por qué es importante, por qué es una herramienta y sus características y su estructura. Nosotros hemos leído entrevistas, ¿verdad? Hemos visto también en la televisión entrevistas o en las redes. También hemos visto las entrevistas como en videos, en algunos videos que podemos repetir muchas veces de algún personaje importante. Tú como niño, pues puede ser muy probable que te atraigan cuando le hacen entrevista a una cantante, a un grupo de cantantes en particular, o bien a algunos actores que hicieron algún personaje que a ti te atrae. Pues bien, la entrevista es un diálogo establecido entre dos o más personas. Pero no es una plática común, no es una charla como eh, yo y mi amigo o mi amiga o mi vecino, no. Es un diálogo en donde hay dos personas o más. Una de ellas está interesado en saber e investigar, conocer sobre un tema. Y la otra persona es la que va a aportar esa información. Va a dar su opinión y va a decir lo que vio. Es un testigo visual, es un conocedor del tema. Pero a estas dos personas, hablemos por el momento de dos, el encuentro de dos personas. La primera persona que hace preguntas, que investiga y le interesa saber, se le llama entrevistador. En tanto, la persona que tiene toda la información, que es el especialista, que tiene el conocimiento y del cual nosotros es nuestra fuente de conocimiento y queremos saber y que nos dé información sobre un tema, bueno, a esa persona se le llama entrevistado. El entrevistador se va a preparar preguntas específicas, muy especiales sobre el tema. Que quien lo domina es el entrevistado. El entrevistado es quien, podríamos llamarlo así, es un libro abierto, un libro o una fuente de información. Supongamos que aquí tenemos nosotros al entrevistador. El entrevistador le va a hacer preguntas a un científico o a un médico sobre un tema. Entonces, el entrevistador se debe de preparar muy bien y hacer preguntas especiales sobre ese tema, ¿sí? Porque se utilizan palabras y términos especiales de esa área médica. Entonces, el entrevistado le va a contestar y le va a dar esa información. Entonces, no es cualquier diálogo. Una entrevista no es un diálogo común de preguntas-respuestas, preguntas-respuestas. Quien más pregunta es el entrevistador. Quien más responde es el entrevistado. No es
Hago una pregunta, contesto, hago otra pregunta, contesto. No es ese intercambio como tal. Pregunto, respondo. Cada uno tiene su rol, el entrevistador y el entrevistado. ¿Cuál es la función de la entrevista? La función de la entrevista es precisamente eso, obtener información oral. Se puede escribir, pero aquí lo más importante es que todo es oral, porque en el momento de estar escribiendo, la persona a quien se le entrevista se puede inhibir, se puede detener, es decir, como lo manejamos nosotros, ¿verdad? Le puede dar pena. ¿Sí? Entonces, tampoco no es correcto que no se vería muy preparado un entrevistador escribiendo preguntas en ese momento y respuestas. Para ello se recurre a una grabación, a una cámara con audio, a una grabación propiamente. ¿Sí? Bueno, entonces la función de la entrevista es que la entrevista es una herramienta para obtener información. Igualmente como ir a un libro y extraer información. Esa es una técnica para investigar, leer los libros. ¿Sí? Bueno, la entrevista tiene tres formas, tiene cuatro fases, y a eso le llamamos 4 momentos en que se va a desarrollar la entrevista, y a eso es a lo que se le conoce como estructura. Primera fase. La primera fase es la preparación. ¿Sí? La preparación es el momento previo, es decir, antes de la entrevista, antes del encuentro con la persona que vamos a entrevistar. Debemos de preparar nuestro tema, investigar, dominar, ¿sí? Dominar el tema. Si es un experto, la persona que yo voy a entrevistar es un experto en minas, es un experto en deporte, si es un especialista en el área médica de la pediatría, etc. ¿Muy bien? Okay. Ahora, esto es antes de encontrarnos frente a frente con el entrevistado. Ahora, ya estamos frente a frente con el entrevistado. Entonces, a esto se le llamará apertura, a la segunda fase, apertura. ¿Qué es la apertura? Bien, es cuando nosotros le vamos, antes que nada, a dar un saludo, una bienvenida. ¿Sí? Muy buenas tardes, muy buenos días, que tengan una excelente tarde, los recibimos, es una bienvenida. Nos da mucho gusto a todo el equipo, técnicos, al público, a todos nos agrada mucho su presencia, etc. ¿Sí? Su bienvenida, su saludo. Y le decimos, estamos aquí a hablarle sobre el tema, estamos aquí porque nos interesa saber sobre, y decimos el tema, sobre la experiencia que usted tiene acerca de, decimos el tema. Y a todo esto es a lo que le llamamos la introducción.
Bien. Una tercera fase es el desarrollo. El desarrollo, como lo mencioné previamente, es el intercambio de información. Yo te voy a hacer una pregunta, tú me vas a responder. Generalmente no ocurre, es muy raro que el entrevistado le haga las preguntas al entrevistador. Eso debería de ocurrir pocas veces. Sin embargo, muchas veces las preguntas del entrevistado son para reafirmar lo que está diciendo, para confirmarlo, confirmar su respuesta que le va a dar al entrevistador. Entonces, aquí hay un dominio de ambos, hay una función. El entrevistador hace las preguntas y el entrevistado da la información, da las respuestas. Y en esto va a consistir el desarrollo. En esta parte es donde viene la estructura de la entrevista también, que es que va de la pregunta más general a la más específica. Va a empezar con una pregunta muy general, donde no va a moverle sentimientos, ni emociones, ni preocupaciones al entrevistado. Y va a llegar, ¿sí?, como una pirámide, como una forma de un triángulo, de la parte más ancha hacia abajo, ¿verdad? Hacia el pico, hacia la punta. Ajá. Es una pirámide invertida. Va a ser una pregunta muy general. Y al final va a tocar un punto importante de las emociones y los pensamientos y la opinión personal del entrevistado, que podría generarle alguna emoción, puede ser positiva o negativa, y manifestar una expresión muy intensa en su respuesta. Y tenemos la parte del cierre. En el cierre significa que es cuando ya vamos a terminar, nos estamos acercando ya al término de nuestra entrevista. Se hace un recuerdo de la entrevista. Esto es, en otras palabras, es una conclusión. ¿Sí? Bueno, pues me has comentado, hemos partido de, y por lo tanto, tal. ¿Sí? Se hace una remembranza de todo lo que se habló a manera de una síntesis, de un resumen muy corto, muy cortito. Y nos despedimos, les decimos, nos veremos, lo esperamos la próxima vez, en otra ocasión. Las puertas de este espacio las puertas están abiertas en este espacio para tu asistencia en las veces que tú quieras venir, estás invitado, etc. ¿Sí? Nos despedimos y agradecemos, así, damos las gracias por haber estado presente en ese momento. Esto, chicos, es la forma como nosotros podemos llevar a cabo una entrevista. Bien, continúa viendo el video complementario como apoyo. Muchas gracias. Hasta pronto.